Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para estudiar la palabra del Señor. Creo que los versículos del 20 al 24 son como para ejercitar nuestro hablar. Vamos a hablar del tema la prueba suprema. La prueba suprema de Dios a Abraham. Abraham tuvo algunas pruebas y vamos a revisar. Miren en sus Biblias el capítulo 12, también el 13 y en el 15. Dios le ordenó a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, así le dijo en el 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedeció. En el capítulo 13, Dios insistió que Abraham se separara de Lot y se separaron. En el capítulo 15, el Señor le afirmó o le reafirmó la promesa de darle una prole, una descendencia multitudinaria, y dice 15, 4 al 6, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará el esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y él obedeció, fue probado y él obedeció. Y la mayor prueba la tenemos en el capítulo 22. No hay duda que ya se lo llama Abraham, padre de multitudes. Él había alcanzado la madurez espiritual, Dios había tratado con él, y aquí en el capítulo 22 notamos la prueba mayor. Por eso el tema, la prueba suprema que Dios le aplicó a Abraham. Y vamos a explicar este capítulo 22 en 5 partes. La primera: Dios ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. Y esto lo tenemos en los versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas, ya Isaac había nacido, hizo pacto con Abimelech, un rey filisteo, y el niño había crecido. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, probó. La prueba tiene como propósito fortalecernos. Y la diferencia con la tentación en cambio viene del diablo y es para debilitarnos. Las pruebas que Dios nos envía son para fortalecernos y las tentaciones son para debilitarnos. Dios permite las pruebas en nosotros para que lo conozcamos mejor a Dios, también para hacernos más humildes. Dios permite las pruebas para que seamos compasivos. Dios permite las pruebas en nosotros para que ayudemos a otros, para que con humildad roguemos que otros oren por nosotros. Y Dios permite las pruebas para fortalecernos. Pero las tentaciones, cuando a ellas cedemos, son para debilitarnos, para destruirnos. Se lo llama al diablo el tentador. Y dice Santiago, Dios no tienta a nadie, pero Dios sí nos prueba a todos. Pero es el diablo el que tienta, Dios prueba. Y aquí vemos que probó Dios a Abraham.
¿Para qué? Para fortalecer su fe. Tenía ya una firme fe en Dios, pero aún fortalecer su fe. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, eso hay que subrayar, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces esta era la mayor prueba. Aquí estamos padres de familia y cuánto amamos a un hijo y a una hija por igual. ¿Y cuál sería nuestra reacción si de parte de Dios Él nos pidiera esto? Aunque Dios no se complace de sacrificio de humanos y nunca Él ha recibido ningún sacrificio humano, aparte si le complació, le satisfizo el sacrificio de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 11, los versículos 17 al 19. Leamos Hebreos 11, 17 al 19. Dice así, Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, no dice tentado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, esto es Abraham, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y si lo sacrificaba, ¿de qué descendencia se iba a hablar? Se necesitaba tener fe absoluta en Dios, pensando que Dios es poderoso. Esta fue la convicción de Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí tenemos una ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros debería de pensar que a lo mejor Abraham pensó que al pedirle que sacrifique a Isaac, Dios le iba a detener en el momento de sacrificarlo. De ninguna manera. Cuando Abraham tomó la decisión de sacrificar a Isaac, la convicción que le acompañaba a Abraham, la fe que él tenía, era seguramente de alguna resurrección, pero no que le evitaría la muerte. Por eso dice así el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar o para resucitar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta sí era la convicción de Abraham, que moriría, pero que le levantaría. Volvamos a Génesis, el capítulo 22 que estamos estudiando. Leamos otra vez el verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí en ese monte donde fue sacrificado Isaac, más adelante en ese monte se construyó el templo de Jerusalén, un lugar de adoración y también un lugar de sacrificio. Bien, Dios le ordena
y Abraham obedece. En segundo lugar, Abraham preparó el sacrificio de su hijo Isaac. Todo un orden. Esto está desde el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. No era como mucha gente hoy que duerme hasta tarde. Y el que duerme hasta tarde siempre va a padecer de necesidades materiales. Y tampoco no será buen estudiante. Y difícil que pueda ser un buen maestro. Bueno, la persona que duerme hasta tarde pierde mucho. Y Abraham se levantó no de mañana, sino muy de mañana. Y enalbardó su asno, significa lo arregló, le puso las correas, la encilla, el freno y todo eso. Y tomó consigo 2 esclavos suyos y a Isaac su hijo. Y esta palabra que dice a continuación, o esta frase, y cortó leña, se repite algunas veces, veremos en la lectura. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El lugar donde Isaac debía ser sacrificado era un lugar, una loma inhóspita, rocosa, y allí no había leña. Y aquí tenemos una figura del Señor Jesucristo. Isaac fue cargando la leña y Jesús fue cargando un leño, porque Isaac es una figura de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado en sacrificio. Él se entregó voluntariamente, como veremos más adelante también. Isaac voluntariamente se entregó, no puso ninguna resistencia, como tampoco nuestro Señor Jesucristo puso resistencia alguna. Entonces el joven Isaac, o el muchacho Isaac, fue llevando su propia leña para su holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, así también el Señor murió y al tercer día resucitó. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar del sacrificio de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho. He leído que el muchacho tenía entre 30 y 33 años. Y a los 33 años el Señor Jesucristo fue crucificado y murió voluntariamente por ustedes y por mí. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ese volveremos implica fe. No que Dios iba a evitar el sacrificio, sino Abraham también ya tenía la esperanza que tenemos nosotros de morir, pero resucitar. Seremos resucitados por el Señor. Y tomó Abraham la leña del holocausto, miren ustedes el verso 6, y la puso sobre Isaac. Igual que a Jesús le pusieron el leño, la cruz, y eso lo podemos comprobar en el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y el verso 17. Vamos a buscar en San Juan 19, 17. Y él cargando su cruz, cargando su leña, Isaac también su leña, acá cargando su leño, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Los que conocen Israel saben que el lugar donde fue sacrificado Jesús es cerca donde estaba el templo. Y todo eso es el monte Moría, el mismo lugar donde fue ofrecido Isaac
y entregó su vida, en el mismo lugar fue ofrecido el Señor Jesucristo. Ese monte Moría tiene varias lomas, y en una de esas el templo, y ahí está también el Gólgota, el mismo lugar donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. Estamos resaltando que iba cargando su propia cruz, su propio leño. Y acá, en el capítulo 22, estamos viendo que Isaac, una figura de Cristo, y tomó a Abraham la leña del holocausto donde lo iban a crucificar y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego que es sinónimo de tribulación, de juicio, y el cuchillo. Y fueron ambos juntos, Abraham y su hijo Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Miren qué obediencia de este hijo para con su papá. Y también Abraham había dedicado todo el tiempo necesario en la formación del carácter de su hijo. Yo noto que tenían una excelente relación, padre e hijo, hijo y padre. También como hubo excelente relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Hay padres que no quieren andar con su hijo y hay hijos tampoco que no quieren andar con su padre ni hablar con él. Pero tenían tal comunión, tal confianza, tal amor, tal intimidad. Les doy testimonio que yo tuve una relación así con mi papá. Mi papá y yo éramos amigos. A mí me encantaba cada día hablar con él. Después de Jesucristo, siempre fue él, hasta que murió, mi mejor amigo. Y yo noto esa hermosa relación aquí de Isaac y Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. La manera también como los padres nos referimos a nuestra hija o a nuestro hijo es la manera como yo me refiero también a Josué David, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo se habrá sentido en ese momento el corazón de Abraham? Realmente partido, destrozado, porque el cordero era su hijo. Y respondió Abraham con sabiduría, pero ahí está el motivo por el cual lo llaman el padre de la fe. Y respondió Abraham en el verso 8: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio o para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá. E iban juntos. Dios se proveerá. Entonces vemos todo el preparativo. Cortaron la leña, la pusieron en el hombro del joven, la puso, y luego llegaron al lugar donde se daría el sacrificio. A Jesús le pusieron la cruz y él fue por esas callejuelas estrechas. Se lo conoce como la Vía Dolorosa. El propósito de hacerlo recorrer las calles de Jerusalén con la cruz era para avergonzarlo, por eso lo llevaban junto a dos malhechores, y también para que los que miraban tomen escarmiento y teman a la autoridad romana que en ese tiempo gobernaba el mundo. Abraham preparó el sacrificio para su hijo Isaac. No vemos que Isaac refutara cosa alguna. En tercer lugar, Abraham ofreció, no hay duda, ofreció a Isaac en sacrificio.
Dios no permitió la muerte porque Él no quiere muerte de personas. Si aceptó la muerte de su hijo, tenía que morir por nosotros en nuestro lugar. Pero por parte de Abraham hubo una entrega total para con su hijo. Leamos esta historia que es impresionante. 9 al 12 tenemos el sacrificio. Lo ejecutó en su mente y corazón. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, dice el verso 9, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Compuso la leña, así también Jesús cargando su cruz, ya no podía, él estaba tan agotado, tan extenuado, lo habían golpeado toda la noche y él estaba desangrado, fuerzas no tenía. Y entonces le sacaron la ropa y lo pusieron, lo tiraron sobre el madero, sobre la cruz, y allí lo clavaron. Así también dice, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué notamos aquí? Una tremenda sumisión, humildad, obediencia. Hermanos queridos, Isaac estaba siendo sacrificado, pero no le refuta en absoluto a su padre. Así también se dice de Jesús, que enmudeció y no abrió su boca. Él no entregó su vida por la fuerza. No tuvieron que amarrarlo y forzarlo y clavarlo, ni tampoco eso tuvo que hacer Abraham con Isaac. Veamos algo de esta impresionante historia. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, está en los capítulos 52 y 53. Busquemos Isaías 52 y 53. Desde el 52, 13 comienza la historia. Dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, cuando lo clavaron, cuando lo colgaron, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No vemos que Isaac haya abierto su boca. Él fue sumiso a esa prueba. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, así también Isaac. Y como oveja delante de sus trasquiladores, esto es delante de su propio padre Abraham, y Jesús delante de su propio padre Dios, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Volvamos a Génesis 22. Entonces tenemos a Isaac y el Señor Jesucristo. Isaac es como una figura de Cristo que muere en sacrificio para Dios. Es entregado en holocausto
Entonces 3 al 8 se prepara el sacrificio. 9 al 12 se le ejecuta. Leamos el verso 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. De un solo tajo, degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Este ángel de Jehová es la misma persona del Señor Jesucristo. Y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, he comprobado, dice Dios, has pasado la prueba, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y así también Dios no rehusó a su único hijo. Él es el único Salvador. Vamos a leer el versículo más conocido de toda la Biblia, San Juan 3:16. Ahí habla de la entrega del único hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que así como Abraham dio a su único hijo, que ha dado a su hijo unigénito, así también se dice de Isaac, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leamos Juan 19:18. San Juan 19, el verso 18. Y allí le crucificaron a Jesús, y con él a otros dos para avergonzarlo, uno a cada lado, y Jesús en el centro, en medio. Y también tenemos que leer Romanos 8:32. Romanos 8:32. Desde el 31 leamos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó es, no impidió, no lo negó. El que no escatimó ni a su propio hijo. Dios dio a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como Abraham entregó a Isaac en obediencia, Dios en amor al mundo y su Hijo voluntariamente, sino que lo entregó por todos nosotros. Y si Dios es tan bueno, tan generoso, que nos ha dado a su propio Hijo, para los que tienen falta de fe, la última parte del verso 32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La reflexión es esta: si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar la comida que no vale nada al lado del valor de Jesús? No tiene poco valor. Y si Él nos ha dado a Jesús, nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar la ropa, la medicina? ¿Cómo no nos va a dar para que estudien nuestros hijos, para tener una casa? ¿Cómo no nos va a dar para ayudar a otros? Si Él no escatimó, Él no se reservó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él? No dice algunas cosas,
sino todas las cosas. Dios es bueno, mire cuánto nos ha dado, sillas para sentarnos. ¿Cómo no nos dará un micrófono para hablar? ¿Cómo no nos dará parlantes? ¿Cómo no nos dará pantallas, guitarras, músicos? ¿Cómo no nos va a dar? Si nos ha dado a su Hijo. ¿Y cómo no nos va a dar un vehículo para andar? Si Él nos ha dado a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar para estudiar? Claro que sí. Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos, como Él lo hace. Y nosotros tenemos que vivir agradecidos. Otra vez tenemos que ir al capítulo que nos ocupa en esta ocasión, el 22 de Génesis. Génesis 22. Entonces, del versículos 1 y 2 tenemos que Dios ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. En los versículos 3 al 8, Abraham preparó el sacrificio de su hijo Isaac. En los versículos 9 al 12, Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Y en los versículos 13 y 14, tenemos que Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac. Dios dio a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, un cordero, un animal murió en lugar de Isaac. Y en el caso nuestro, Cristo, el Cordero de Dios, murió en mi lugar, en nuestro lugar. Y ahí estamos hablando de lo más importante del Evangelio. Cuando decimos que predicamos el Evangelio y no hablamos de este tema, realmente no estamos predicando el Evangelio. Y por esto bien puede ser que hay gente que nunca se convierten. Y hay personas que pueden hacerse miembro de una iglesia, pero nunca se han arrepentido porque nunca entendieron el Evangelio o porque nunca se lo predicamos con claridad. Aquí hay unas dos palabras que se repiten en lugar de. Una frase dice, en lugar de su Hijo. Leamos los versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Y ahí está la frase, en lugar de su Hijo. En lugar de. Esto es lo más importante del Evangelio, que Cristo murió en lugar de mí. Él murió en mi lugar. Yo tenía que morir porque soy un hombre malo, pero Él murió en la cruz como mi sustituto. Y qué pena que pocos puedan predicar el Evangelio diciendo que Cristo murió en su lugar. Lo que la gente dice es Cristo te ama, y eso repiten a todos. Ven a Cristo, dice, es bonita la vida cristiana, pero no se le explica. No se le explica qué es el Evangelio. Es que nosotros merecemos morir porque la paga del pecado es muerte. Ustedes, hermanos y amigos aquí presentes, tenían que haber muerto, porque ustedes son malos y yo también. Hemos nacido con una naturaleza caída, depravada. Merecíamos la muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar por amor. Entregó su vida voluntariamente. No hay ninguna persona en el mundo que diga que es buena y que no merecía morir, porque dice, todos merecen morir. Y claramente dice Romanos por medio de Pablo que no hay ninguna persona buena. No hay ni siquiera uno. Busquemos esta verdad en Romanos, el capítulo 3. El problema de la gente buena es que no es buena. No hay ni uno solo bueno. Todos nacimos en corrupción, depravados, en pecado, dijo David.
En pecado me concibió mi madre. No era porque su madre se trataba de una adúltera, sino la naturaleza que traemos de Adán y Eva. Y yo sí creo que hay mucha gente que no se ha arrepentido porque nunca se le ha predicado el Evangelio con claridad. ¡Qué pena! Dice Romanos 3, 9 en adelante, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice Pablo, todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo en el mundo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos nos hemos desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno en el mundo. No ha habido y no hay, ni nunca habrá. No hay ni siquiera uno. Y ahora, hermanos, más con las redes sociales, es una realidad el verso 13. Ahí la gente escribe calumnias e injurias y mentiras y nadie controla eso. Dice, verso 13, sepulcro abierto es su garganta de toda persona incrédula. Si los creyentes aún suelen tener un sepulcro abierto, de su boca salen cosas horribles y escriben cosas horribles y muestran cosas horribles. Sepulcro abierto es su garganta. Vivimos un tiempo en que a nadie le importa, no tiene la menor sensibilidad de injuriar a quien quiera. Bueno, si a Jesús, que nunca pecó, lo injuriaron. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. ¿Qué hay en la boca del incrédulo? Veneno de áspides, serpientes. Veneno de áspides, el veneno de una X, de la cobra. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y tanta gente que mata y roba y vacunan y todo dice, sus pies se apresuran, ¿a qué? Para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad triste del mundo y esta también era nuestra triste realidad antes de conocer al Señor. Y si hay alguna persona aquí sentada que dice, yo no era así, la verdad, entonces estamos delante de una persona que no conoce a Jesús como Salvador todavía. Cualquier persona que diga en este momento que yo no era uno de esos, la verdad no conoce todavía al Señor. Porque ¿quién es la persona a quien Jesús perdona? La persona que reconoce que es pecadora y que hizo todo esto y que merece la muerte. Y según uno dice, yo no, entonces no conoce al Señor todavía. Volvamos a Génesis, el capítulo 22. Otra vez vamos a leer el verso 13. Alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 13 y 14. Jehová proveerá. Ahí está el Cordero de Dios. Leamos en Juan 15, 13. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 15,
y el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Esto es, Cristo tomó mi lugar, murió en mi lugar. Él puso su vida por mí, por ustedes. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por sus amigos. Y cuando el Señor comenzó su ministerio, ¿qué dijo Juan el Bautista de él en el capítulo 1, el verso 29? En Juan 1, 29. Juan 1, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿dónde estaba el Cordero? Ahí apareció enredado en un zarzal y murió ese carnero en lugar de Isaac, como Cristo el Cordero en lugar mío, en lugar mío. Dice una tradición que cuando Barrabás vio a Jesús colgado de la cruz, él dijo: este hombre está muriendo en mi lugar, en mi lugar. Y hay una historia que manifiesta que Barrabás se convirtió. Él miró a Cristo clavado y salió corriendo diciendo: él está muriendo en mi lugar, y que conoció a Jesús. No sabemos, puede que así sea, pero sí es cierto que Él murió en mi lugar. Yo merecía morir porque soy malo de nacimiento, y ustedes merecían la muerte porque son malos de nacimiento. Y Cristo con su sangre nos ha limpiado. Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac, y Él proveyó al Cordero de Dios, Jesucristo, para que Él muriera en mi lugar. Maravillosa comparación. Y en último lugar, Dios en este capítulo 22 reafirmó la promesa a Abraham. Dios reafirmó su promesa. Ya se la había reafirmado en algunos lugares, pero aquí la repite otra vez. 22:15 en adelante. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué esto? De sacrificar a tu hijo, de entregarlo con fe y en obediencia, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. No me rehusaste, ni se toma en cuenta a Ismael. Y Dios no rehusó a su único hijo, Jesucristo. No me lo rehusaste. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Toda esa tierra de Canaán que fue ofrecida, Dios se la dio al pueblo de Israel usando a Moisés y luego a Josué, que la conquistó y la repartió. En tu simiente, le dice, en tu prole, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos que lo estaban esperando al tercer día, con Isaac resucitado, así como Jesús resucitó al tercer día. Y volvió a Abraham a sus siervos
y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Y como más adelante la historia se va a entrelazar, ahí están los nombres de la familia de Abraham, porque de allí Dios prepara a Rebeca para que sea la esposa de Isaac, y de esto se habla en el capítulo 24, que con la gracia del Señor tocará predicar el día domingo, si estamos con vida y si Él no ha venido. De todo este capítulo 22, ¿cuál es un versículo impactante para nuestra alma, nuestro corazón y para predicar el Evangelio a otros? No hay duda, es Génesis 22, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar. Hermanos y amigos, lo más importante de este estudio es afirmar que Cristo murió en la cruz en mi lugar. Ustedes merecían la muerte porque sus obras son malas, y yo merecía la muerte porque mis obras son malas. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero la maravilla del Evangelio y lo más importante del Evangelio es: hay que predicar, hay que decir que merecemos la muerte, pero Cristo murió en mi lugar como nuestro sustituto. El justo Cristo murió en la cruz por nosotros los injustos. Y la persona que cree esto, que confía en esta verdad, recibe el perdón de pecados y la vida eterna. Y aquellos que se siguen justificándose, diciendo que son personas buenas, el problema de la gente buena es que no es buena. Y esas personas no han recibido la salvación. Cuando una persona es salvada, cuando pone su confianza en Jesús y le dice: Señor, soy malo, en pecado nací, en pecado he vivido, nadie puede limpiar las manchas de mi alma, límpiame tú. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz, tú el justo, por mí el injusto. Esa persona recibe el perdón, una vida abundante y la vida eterna. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie para orar al Señor. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, y puede que aquí hayan personas que aparentemente se han convertido, se han bautizado, tienen una Biblia, son parte de un ministerio, pero no han nacido de nuevo. La vida que tienen demuestra que no hay un nuevo nacimiento, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Y a lo mejor nunca había comprendido bien lo que es el Evangelio. Porque algunos creen que el Evangelio es levantar la mano y pasar adelante, o que lo hundan en una piscina con agua. Eso no es. La persona tiene que reconocer con dolor que ha pecado y que merece morir, merece la muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. Y cuando reconocemos que Él murió en mi lugar, allí sí recibimos el perdón de pecados, recibimos el Espíritu Santo, una vida nueva y también la vida eterna. Así de pie vamos orando al Señor. Amado Señor, gracias por este capítulo 22 del libro de Génesis. Aquí se habla de la orden de Dios a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac. Y preparó el holocausto y lo sacrificó. Tú no permitiste que Abraham degollara a su hijo, pero Abraham tenía la convicción en su corazón, y su hijo amado Isaac, sin refutar, sin cuestionar, guardó silencio y voluntariamente se entregó al sacrificio. Figura del bendito Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él murió voluntariamente colgado en la vergonzosa cruz. Y Él murió en nuestro lugar. Aquí estamos personas que hemos reconocido que Jesús murió en mi lugar, que murió en la cruz por mí, murió como mi sustituto, como nuestro sustituto. Y esto es lo más importante del Evangelio. Qué pena, Señor, que pocos creyentes pueden predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué tantos no predican? Porque a lo mejor todavía no lo conocen. Tantas personas en este mundo que se justifican y se presentan como buenas, diciendo que no le han hecho mal a nadie. Pero tu palabra dice que no hay justo en el mundo, ni siquiera uno. No hay quien hable la verdad, que nunca haya mentido, ni siquiera uno. Todos hemos pecado. No es que nos hicimos pecadores, nacimos pecadores. Nacimos pecadores, porque arrastramos la naturaleza de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron. Señor, muchas gracias porque nos salvaste. Aquí estamos personas que nos hemos arrepentido, nos hemos convertido y reconocemos que tú, el justo Cristo, moriste por nosotros los injustos. Llevaste nuestros pecados en la cruz y con la sangre que derramaste voluntariamente has limpiado las manchas de nuestra alma, las manchas de nuestros corazones, de nuestras conciencias. Has limpiado nuestras vidas y nos has dado tu Santo Espíritu. Y hoy disfrutamos de una vida nueva, no de otra religión, sino otra vida. Y también tenemos ya la certeza de la vida eterna. Pero Señor, aquí hay personas que no te conocen a ti. Y bien puede ser que algunos pensaban que te conocían, pero no te conocen. Porque nunca realmente se han arrepentido, nunca han experimentado dolor por haberte a ti ofendido toda la vida. Y bien puede ser que han estado viviendo hasta ahora una religión solamente, una religiosidad. Si aquí hay alguna persona que no conoce al Señor, o de entre las personas que están escuchando y están conectadas con este estudio bíblico, pueden arrepentirse en este momento. Allí de pie o donde quiera que se encuentre, dígale: Señor, yo reconozco que soy una persona pecadora. He pecado y nací en pecado. En este momento me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que merezco la muerte y reconozco en este momento que Cristo murió en la cruz por mí. Y yo creo en ese sacrificio, acepto ese sacrificio. Yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz, que su sangre en este momento me limpie de todo pecado y de toda maldad. Le ruego al Señor que me selle con su Santo Espíritu y me ayude a vivir desde hoy una vida nueva. No ha nacido de nuevo el que levanta su mano, o el que pasa adelante, o el que se bautice, o el que se compra una Biblia grandota. No, es la persona que ha reconocido que es pecadora y que merece la muerte, pero que el justo Cristo murió en la cruz por nosotros los injustos. Dígale, amigo querido, al Señor o amiga ahí de pie, o donde quiera que se encuentre: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Perdóname todas mis maldades. Y gracias, muchas gracias por morir por mí en la cruz, tomando mi lugar. Moriste en mi lugar como mi sustituto. Gracias por esta vida nueva que me has dado y que desde hoy la dedico a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Y a los hermanos y amigos que han estado con nosotros conectados con este culto de estudio bíblico, Dios los bendiga. El día viernes, Dios mediante, vamos a meditar en el capítulo 23 y el día domingo el capítulo 24. Que Dios les bendiga.